Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que crees que es verdad puede ser una absoluta y total mentira? Es un tema bastante profundo y que nos lleva a grandes descubrimientos y a grandes verdades, ¿no? Realmente, una especie de paradoja existencial. Todo esto surge en el momento en que comprendes que cada persona, cada uno de nosotros como seres humanos, tiene un propio túnel de percepción de realidad que tiene diferentes niveles. Podemos hablar a un nivel cuántico, a un nivel de percepción de la conciencia, pero también podemos hablar a un nivel que es totalmente psicológico e inclusive social o circunstancial. Por ejemplo, eh, no sé si te has dado cuenta o has observado que si tú hubieras crecido en otro ambiente, con otra historia, tu manera de pensar y de existir sería pues muy diferente. De la misma manera que mi forma de pensar va a ser muy diferente a la de otras personas. Y esto se debe porque las circunstancias que yo he vivido y que tú has vivido y que todos hemos vivido son circunstancias diferentes. Pero si realmente entendemos eso y comprendemos exactamente eso, podemos comenzar a aceptar y a respetar los túneles de realidad de las demás personas. El problema es cuando crees, cuando creemos, cuando creo que mi propio túnel de realidad o que mi propia verdad es la única y me cierro a comprender o a ser empático con las demás personas. Date cuenta que en todo el mundo, todas las guerras que existen y que han existido, todos los conflictos que existen es por querer imponer una visión, una forma de ver el universo y quererla imponer sobre los demás. Aquí de lo que se trata es de darnos cuenta que nuestra propia verdad es tan válida como la de cualquiera. Si entendemos eso, podemos entonces realmente abrirnos a poder escuchar las versiones diferentes de la realidad para crear precisamente una visión mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más rica en todos los sentidos. Pero esto que te estoy diciendo tiene tintes demasiado profundos, tintes que podríamos llamar hasta peligrosos, y una gran liberación si entendemos realmente este concepto. Imagina por un momento que tú hubieras crecido en una tribu, de estas tribus que todavía quedan, aunque son ya muy pocas, en una tribu totalmente aislada del mundo. E imagínate que desde pequeño te hubieran dicho que esos aviones, ¿no?, que pasan en el cielo, pues no son aviones, sino que son realmente pájaros de metal, pájaros hechos de acero que hacen un ruido impresionante en el cielo. Si tú vivieras en esa isla, seguirías creyendo, y actualmente seguirías pensando, que no son aviones, sino que son pájaros de metal que hacen mucho ruido en el cielo. Y así, de la misma manera, muchas cosas y muchas ideas te podrían decir y tú las aceptarías porque no tendrías ningún marco de referencia para poder dudar sobre esa verdad que te han dicho. Esto nos recuerda el por qué existe una guerra contra la información. Porque no nos damos cuenta, lo que ya te he explicado y lo que he explicado en muchos videos, que la información lo que hace es darle forma a la estructura de la realidad. Por eso, lo vuelvo a repetir, es informa, forma desde dentro, information en inglés. Entonces, al no darnos cuenta de esto, el verdadero control de la población, del mundo, digamos que se mueve a través de el control mental de las ideas que las personas tienen. Quien controla la información controla entonces la opinión pública, lo que los demás piensan que puede ser válido o no. La invitación de este video y la intención de este video no es revelarnos ni nada de eso porque caeríamos de nuevo
otra vez en esta clase de ideas. La invitación es a que te cuestiones y que te preguntes qué tantas cosas del mundo, de ti mismo y de lo que te rodea, has aceptado sin ni siquiera dudarlas, sin ni siquiera tomarte el tiempo de cuestionarlas, de preguntarte. Hay veces que este tipo de preguntas surgen porque el nivel de sufrimiento o porque las circunstancias de la vida te hacen que te preguntes por qué te suceden ciertas cosas, por qué pasa esto en el mundo, y eso abre tu ventana para poder observar toda la realidad de una perspectiva diferente. Sin embargo, también hay muchas personas que viven con miedo, miedo a cuestionarse, piensan que les va a ir mal en la vida si se cuestionan las cosas. Entonces, la única manera de poder saber cuando algo sea verdadero o no, pues tiene que ser en base a tu experiencia, tiene que ser algo que tú hayas vivido. Y lo más importante, y este es siempre el mensaje de este canal, entender que lo principal es ser honestos con nosotros mismos. Porque en el instante en que somos honestos con nosotros mismos y en el instante en que en verdad abrimos nuestro corazón, podemos realmente ver la realidad de una manera mucho más amplia. Date cuenta cómo todos somos una especie de paradoja. Por una parte, somos el universo mismo conociéndose, eh, percibiéndose, el mismo origen del universo, la mismísima conciencia cósmica percibiéndose a sí misma, experimentándose. Y por otra parte, en esta paradoja, somos un pequeño punto casi invisible ante la infinidad del cosmos. Si nosotros como seres humanos nos diéramos cuenta de lo pequeño que somos y nos diéramos cuenta de esta gran paradoja, de ser el mismísimo universo, la conciencia infinita, todo lo que existe y al mismo tiempo percibirnos en esta experiencia humana y siendo conscientes de esta pequeñez, creo que el mundo sería otro. Porque dejaríamos de darle importancia a las cosas que no tienen sentido y de verdad nos preocuparíamos, nos pondríamos como objetivo las cosas importantes, que es precisamente la felicidad, el bienestar de uno mismo y de los demás, y darnos cuenta que absolutamente todos los seres, por igual, buscan la felicidad. Y en eso radica la verdadera compasión, en el darte cuenta que cualquier circunstancia en la que vive otra persona puede ser la misma circunstancia en la que tú estarías si tú hubieras vivido las mismas experiencias y tuvieras la misma configuración psicológica. Entonces, si comprendemos esto y nos damos cuenta que cada persona de manera individual tiene su propio túnel de percepción, al menos en este nivel que es muy básico, que es en el nivel social, perceptual, colectivo, podemos entonces abrir nuestra mente para poder percibir túneles o para poder percibir realidades aún mayores. Pero no vamos a lograrlo a menos que aceptemos y que nos demos cuenta que toda verdad es solamente una opinión. Mientras sigamos juzgando a otros por si lo que hacen está bien o no está bien, está mal o no está mal, mientras sigamos sintiendo que somos los jueces y que tenemos el poder de juzgar al otro, entonces el mundo va a seguir, digamos que en una frecuencia no tan feliz, por decirlo de alguna manera, tan libre. Entonces, date cuenta también de ese punto que es tan importante. Un gran maestro alguna vez dijo, en realidad juzgas a otros porque te juzgas a ti mismo. Si dejaras de juzgarte a ti mismo, automáticamente dejarías de juzgar a los demás. Pero precisamente son juegos del ego. Comprendiendo que el ego como tal pues no es algo que deba ser aniquilado ni destruido ni nada de eso, simplemente hay egos que están sanos, que están en armonía, que sirven para la conciencia, y hay egos que están enfermos y que quieren usurpar el poder de la conciencia. Entonces, la única manera de trascenderlo, la única manera de volvernos un ego sano, es precisamente aprendiendo a ser menos neuróticos. Ser neurótico no es otra cosa que ser rígido, el ser totalmente rígido, ¿no? Rígida con tus ideas, ¿no? El querer, el no abrirte a otras posibilidades, el cerrarte. Entonces la invitación es también hacer a un lado un poquito esa neurosis y darte cuenta que el cambio comienza por uno mismo. Lo importante es aprender a
dejar de juzgarte a ti mismo, dejar de juzgarte todo el tiempo, si lo que estás haciendo está bien, si lo que estás haciendo está mal, qué es lo que van a pensar los demás. Date por lo menos una vez al día un momento para simplemente expresarte y ser tú mismo y ser tú misma sin juzgarte. Deja a un lado ese tirano que está dentro de ti. Y si todos nosotros hacemos un lado ese tirano que está dentro de nosotros, dejaremos de ser tiranos con el mundo que nos rodea, con la realidad que percibimos. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, pero al menos es una invitación a que dudemos, aunque sea un poco, en nuestras propias verdades y podamos abrirnos y darnos cuenta que el universo es tan grande, la realidad es algo tan gigantesco, que no vamos jamás a poderlo comprender con una mente racional y lógica. Por eso se dice que la verdad no es algo que se razona, es algo que se siente, va más allá de la razón. Pero no vamos a poder sentir ni conectar con esa verdad tan trascendental de la cual hablan místicos, iluminados y grandes seres a lo largo de la historia, mientras sigamos encerrados en el laberinto del pensamiento y la razón, ¿no? Principalmente la razón. Entonces es abrirnos a estas posibilidades. Abre tu mente a las posibilidades infinitas. Escucha todas las opciones y no te cases con ninguna. Si en algún momento crees que tienes la verdad, crees que tienes la razón, está bien, acéptalo, pero permítete dudar de la misma. Permítete fluir con el universo y abrir tu mente a nuevas realidades, a nuevas opciones. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Los quiero y las quiero muchísimo. Y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Muchas gracias por escuchar.